Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te voy a hablar acerca de la tabla periódica. Te hablaré un poco acerca de qué es la clasificación de los elementos según sus características y también te hablaré un poco acerca de los antecedentes que tiene la tabla periódica. Entonces, comencemos hablando acerca de qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un arreglo que nos organiza a los diferentes elementos de acuerdo a ciertas características, generalmente su número atómico, y bueno, también a partir de ella podemos obtener información muy importante acerca de los elementos, como su número atómico, su peso molecular, sus niveles de energía, e incluso algo también conocido como la configuración electrónica, que es de hecho la principal razón por la cual se ordena la tabla periódica así. La configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo. Entonces, cuando hablamos de la tabla periódica, hay diferentes versiones o de acuerdo a la tabla que nosotros podamos encontrar en internet o en libros. Y bueno, por ejemplo, te muestro esta tabla periódica, que es una tabla que se asemeja mucho a la que puedes encontrar en internet. Entonces, la tabla periódica se divide en renglones y en columnas. Los renglones son conocidos como periodos y representan los niveles de energía que hay en un átomo, mientras que las columnas son aquellas que nos agrupan a los elementos en familias. Las familias agrupan a los elementos de acuerdo a ciertas características químicas como su reactividad o bastantes de sus propiedades. Entonces, antes los elementos no se organizaban de esta manera, pero conforme fueron descubriéndose, se surgió la necesidad de tener que ordenarlos debido a que se observaban ciertas propiedades que se repetían a partir de un cierto número de elementos. La tabla periódica se conoce así porque en un periodo, cuando nosotros avanzamos al siguiente periodo, podemos observar cómo hay un aumento regular de estas propiedades y cómo tienden a repetirse periódicamente después de un número de ciertos elementos. Entonces, los químicos de antes, cuando empezaron a descubrir algunos elementos, antes se conocían solo 55, en la actualidad se conocen 118. Comenzaron a observar estos patrones y estos comportamientos en los elementos, por lo que surgió esta necesidad de agruparlos en un esquema que nos brinde esa información importante. Entonces, voy a hablarte un poco acerca de estos antecedentes que ocurrieron en el pasado y cómo fueron notando estas características. El primero que notó esto fue Johann Dobereiner, el cual pues se dio cuenta que cuando agrupaba los elementos en tríadas o grupos de tres, utilizando algunos criterios como la masa atómica, su color y su reactividad, observaba cómo había un aumento de estas dichas propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí te muestro sus tres principales tríadas en las que esto es un antecedente de las familias químicas debido a que estos elementos pues tienen unas propiedades muy similares. Entonces, por ejemplo, el calcio, el estroncio y el bario presentaban una reactividad muy similar, también en colores, también tenían características físicas como que eran metales y, por ejemplo, también para el caso del azufre, el selenio y el telurio se observaba lo mismo, mientras que para el cloro, el bromo y el yodo también observaba que su reactividad era muy similar. Esto no es coincidencia, ya que actualmente se conoce que es debido a que pues, pertenecen a la misma familia química, pero esto empezó a dar un paso importante, ya que se empezó a observar esta periodicidad. Estas propiedades no se repetían y no era una simple casualidad. Entonces, a partir de las tríadas de Dobereiner es que se comienza el estudio de la tabla periódica. Posteriormente, Newlands observó algo bastante interesante. Observó que si se comenzaban a ordenar según el orden creciente de los pesos atómicos los elementos que ya se encontraron, se observaba ese aumento de propiedades que observó Dobereiner, pero a su vez también observaba que cuando llegaba al noveno elemento, este repetía las propiedades del primer elemento, así como si se tratara de las notas en una escala musical. Esto también se debe a lo mismo, a la periodicidad química, ya que al noveno elemento, ese elemento pues regresa a la primera familia. Entonces,
Esto dio una primera idea de la periodicidad y a continuación se obtuvieron diferentes avances. Este es bastante importante ya que se observa que dentro del mismo periodo, pues hasta llegar a los 8 primeros elementos, se vuelven a repetir las propiedades en el noveno. Ahora, hablemos un poco de Meyer. Meyer publicó una tabla periódica incompleta en la que recolectaba los 56 elementos que se conocían en 1869. Entonces, él también se percató de esa periodicidad y observó generalmente en ciertas propiedades específicas como el volumen atómico, ya que para una columna vertical que tenían las familias, observaba que había un aumento similar de esta propiedad. Entonces, Meyer fue el que publicó su primer tabla periódica. Sin embargo, pues había bastantes huecos porque todavía no se descubrían los elementos que correspondían a esas familias, por lo que esta tabla, pues, sí fue un primer avance, pero era incompleto. Posteriormente, Mendeleev, un químico ruso, en 1869, presentó un artículo en donde publicó también una tabla periódica suya, en donde ya se contenían 63 elementos que se conocían en ese entonces. Su criterio para ordenarla, a diferencia de los anteriores, que eran como cosas más como colores y reactividad, era su masa atómica. Entonces, utilizaba este criterio para ordenarlos y observó que se repetían estas propiedades, o sea, que sí existía esa periodicidad. Y de hecho, él fue capaz de predecir la existencia de un elemento que estaba debajo de, el aluminio, el cual es el germanio. Entonces, él predijo ciertas de sus propiedades basándose en lo que conocía del aluminio, ya que según su tabla periódica, este elemento nuevo estaría en la parte de abajo del aluminio, por lo que debería tener un aumento de esas propiedades. Y de hecho, cuando descubrieron el germanio, observaron que sí, efectivamente tenía unas propiedades muy similares a las que Mendeleev había predicho. Posteriormente, gracias a los estudios de Moseley, que estudió la carga nuclear dentro de los átomos, si nosotros recordamos, el átomo está compuesto por los protones y por los electrones, donde los protones y los neutrones están dentro del núcleo, mientras que los electrones giran alrededor de este núcleo. Entonces, él observó algo muy interesante. Observó que esta carga nuclear es lo que conocemos actualmente como el número atómico, tenía una relación directa con las propiedades que había en los diferentes elementos. Entonces, recordemos que el número atómico es aquel que da la identidad química a un elemento. Es decir, si variamos el número de protones que hay en el núcleo, nosotros vamos a obtener un elemento diferente. Por lo tanto, Moseley lo que él propuso fue que se debía ordenar a los elementos de acuerdo a su número atómico creciente, y a partir de ello formuló su ley periódica. La ley periódica es aquella ley que nos dice que las propiedades de los elementos son función, o bueno, que dependen del número atómico. Entonces, las propiedades periódicas son aquellas que representan pues bastante importancia de acuerdo a cómo se comporta un elemento, como por ejemplo su valencia, que se refiere a sus electrones de valencia, que son los electrones que hay en su última capa, a su carácter metálico, que está relacionado con una propiedad que conocemos como electronegatividad, su radio atómico, que está relacionado con el tamaño del átomo de un elemento, su energía de ionización, que se define como la energía necesaria para que hay que administrarle a un mol de átomo gaseoso para que podamos arrancarle un electrón y formar un cation, la afinidad electrónica, que es la energía que libera un átomo en estado gaseoso cuando absorbe un electrón para formar un ion negativo. Y por último, la electronegatividad, que es una propiedad muy importante en el enlace químico, que está relacionada con la fuerza con la que un elemento trae hacia sí los electrones en un enlace. Entonces, esta ley periódica que formuló Moseley nos indica que todas estas propiedades que te acabo de comentar dependen de los números atómicos de los elementos.
Es decir, que conforme se vayan ordenando, pues vamos a tener diferentes propiedades. Entonces, la tabla periódica actual, pues es un trabajo que deriva de todas las aportaciones de los científicos que anteriormente te mencioné, en especial las aportaciones de Meyer, Mendeleev y Moseley. Y bueno, como te mencioné, esta está dividida en 7 renglones que conocemos como periodos y las 18 columnas que conocemos como grupos o familias. Los periodos nos indican el número de niveles energéticos que hay en un átomo. Entonces, en la actualidad, en la tabla periódica actual hay 7 periodos, pero conforme el tiempo va avanzando es posible que se descubran nuevos elementos y puede ampliarse este número de periodos a, por ejemplo, un octavo periodo o un noveno periodo. Entonces, depende de los elementos que se encuentren en el futuro. En el caso de las columnas verticales es lo que conocemos como grupos o familias. Las familias químicas son aquellas que agrupan a los elementos de acuerdo a su reactividad química. Este, Estos grupos o familias, hay una nomenclatura que antes los dividía en grupos A y grupos B. Actualmente se opta por una nomenclatura en la que se enumeran del 1 al 18, pero antes se hacía esta distinción debido a que los grupos A eran conocidos como los elementos representativos, es decir, aquellos que tienen propiedades pues definidas y que cuando hay un salto entre grupo y grupo, esas propiedades son bastante bruscas entre sí. Por ejemplo, el grupo 1A tiene propiedades muy diferentes a las del grupo 3A, ya que hay una reactividad, una diferencia de reactividad muy grande entre ellos. Mientras que los grupos B son aquellos que se llaman elementos de transición. Estos generalmente son metales y no presentan una diferencia muy grande entre sus propiedades, ya que sí tienen una tendencia bastante similar y su reactividad no es tanta comparada como la de los grupos representativos. Ahora, siguiendo con la clasificación de los elementos de acuerdo a sus características físicas y cierta reactividad que poseen, podemos clasificar a los elementos en 3 grandes grupos: en metales, no metales y metaloides. Los metales se caracterizan generalmente por tener ciertas propiedades como que conducen con facilidad el calor y la electricidad, son dúctiles y maleables, es decir, puedes darles forma, son bastante resistentes, tienen un brillo metálico, es un brillo bastante característico que tienen este tipo de elementos. Son sólidos, la mayor parte de estos elementos, a excepción de algunos como el mercurio, el galio, el cesio y el francio. Y bueno, químicamente hablando, presentan una tendencia a perder electrones y formar cationes. A esto se le llama oxidación. Los metales tienden a oxidarse. Entonces, generalmente los metales van a presentar tendencia a reaccionar con el oxígeno para formar óxidos. Una oxidación es cuando el metal pierde sus electrones o los cede para formar un enlace, y pues en este caso los metales tienden a ser muy poco electronegativos, es decir, en un enlace químico ellos van a tender a ceder sus electrones en vez de querer conservarlos. Algo muy importante de los metales es que están presentes en átomos que son bastante importantes a nivel biológico para los seres vivos. Por ejemplo, en la hemoglobina, el átomo principal es un metal, el cual está rodeado de una molécula que presenta enlaces covalentes. Este metal es el que le da ese característico color rojo. El metal del que te hablo es el hierro. Es el que le da su color rojo característico a la sangre. La segunda clasificación de los elementos es en los no metales. A diferencia de los metales, van a tener los no metales características que los hacen bastante diferentes. Por ejemplo, no van a conducir el calor ni la electricidad de la forma como lo hacen los metales. Bueno, hay algunas excepciones, como por ejemplo el carbono en su forma de grafito. No van a tener el brillo metálico, no van a ser duros, sino que van a ser quebradizos, no van a poder manipularse ni deformarse, por lo que no van a presentar ni ductibilidad ni maleabilidad. Y bueno, estos, a diferencia de los metales, van a tender a ganar electrones, no a cederlos, y van a formar aniones, es decir, iones con carga negativa. Cuando estos reaccionen con el oxígeno, en vez de formar óxidos, van a formar anhídridos.
Y bueno, estos no metales generalmente no se encuentran libres en la naturaleza, ya que generalmente están en forma de sales porque son muy reactivos. Los metales podemos encontrarlos en diferentes lugares en la vida cotidiana, mientras que los no metales generalmente van a estar en forma de sales, formando compuestos con otros elementos. Por último, la última clasificación que tenemos de los elementos es en los metaloides. Los metaloides son aquellos que pues no presentan unas características que los definan propiamente como metales ni tampoco como no metales, sino que tienen ciertas características que comparten en común de ambas clasificaciones, es decir, que no pueden distinguirse fácilmente de un metal o un no metal, sino que poseen características de ambos. Entonces, algunas de esas características son que pueden conducir la electricidad mejor que los no metales, pero en un menor grado que los metales. Y de hecho, esta característica es lo que los hace útiles para, por ejemplo, la construcción de chips. El silicio es un no metal, un metaloide, perdón, muy utilizado para la construcción de chips, debido a esta propiedad que tiene. También tienden a ser fáciles de manejar, sí presentan maleabilidad y ductibilidad, y bueno, poseen un punto de fusión y ebullición bastante variados. Y bueno, pueden utilizarse en ciertas aleaciones o en ciertos compuestos en los que presentan formas bastante resistentes y duras. Espero que este video te haya sido de utilidad y que hayas aprendido algo nuevo. Te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta luego.